Bueno, venimos a presentar el libro de Jorge, La arena, Castejón, El umbral de los cielos. Jorge luego os contará porque es de Sisamón, pero bueno, tiene raíces por Villel, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues ha hecho este pedazo de libro, yo no sé, casi 400 páginas. Y El umbral de los cielos, no voy a contar la historia, que la cuente él, que se la sabe mejor, porque yo eso no me lo he leído una vez, no me lo he aprendido todavía. Y bueno, a mí lo que más me ha gustado del libro es que la historia está recreada en todo lo que es el Valle del Mesa. Abarca desde Ides, incluso Nuevalos, si no recuerdo mal, un trocito. ¿Y no sabían ni dónde hacia el río? Hasta pasando por Jaraba, Calmarza, Armar, Villel, hasta Selas, que es donde en teoría nace el río Mesa. Un río que tiene mucha bueno, en el título puse yo que tenía magia, porque toda la zona en sí tiene mucha magia y tiene mucho misticismo. Ya antiguamente, en la época, incluso antes de los celtas y tal, ya tenía sus misterios, sus energías y sus cosas. Bueno, ya te lo dije la otra vez. Para el verano viene aquí un grupo a cargarse las pilas todos los años. De estos que abrazan los árboles, van a saludar al sol al punto de la mañana, etcétera, etcétera. Vosotros subís a la ermita, por algo será. Y eso, básicamente eso. Y bueno, pues que lo cuente él porque yo no... ¿Vale? ¿Lo puedes contar? No, yo no le voy a contar el final. No, hacer el spoiler no... Además ya te he dicho que tenía que haber una segunda parte. Sí, porque dejarse el final allá un poco abierto, ¿no? Abierto. Bueno. Jorge. Bueno. La arena Castejón de Sisamón. Presidente en Barcelona. Escritor. ¿Te quieres sentar aquí? No, yo estoy tomando la nariz. Y espérate que me mame más, que son las fiestas de... Bueno. Vale. Bueno, pues nada, hay una palabra clave para dar inicio a la presentación, que es gracias. Porque el hecho de que José Antonio y un señor que habla y Santi, pues el hecho de que se hayan puesto en marcha para poder hacer la presentación aquí, pues es un regalo emocional extraordinario para mí. Y por eso la palabra clave para empezar es esa, gracias. Y también gracias a los que estáis aquí, obviamente, porque es la satisfacción de poder compartir algo. El libro es bastante especial, por un motivo fundamental. Yo nací en Barcelona, pero mi origen familiar está en este territorio. Mis padres eran los dos de Sisamón, pero mi abuelo paterno era de Mochales y una parte de la familia de mi madre procedía de Itdes, de manera que el conjunto del territorio es el que a mí me marca como el origen. Y yo nací en Barcelona, pero siempre a Sisamón lo llamo mi pueblo. Y entonces, escribir un libro sobre este territorio era algo que tuve durante muchos años en la cabeza, porque la primera novela que publiqué, no la primera novela que escribí, la primera novela que publiqué, salió un trocito del valle en Amayas. Y entonces mi cerebro era escribir una novela sobre todo este territorio, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo, porque pensaba, ¿y si cometo un error y hago daño a alguien en un sitio concreto? Y entonces durante mucho tiempo no me atrevía a hacerlo. En un momento determinado sucedió algo. En la vida suceden cosas que activan.
cosas. En un momento determinado, publicando una novela negra, Las 8 damas, en Barcelona, quería estar el día de San Jordi en una mesa de escritor y no tenía dónde estar. Y llamé a un compañero de mi barrio, Buen Pastor, que escribe libros, y entre los dos montamos la mesa en nuestro barrio. Pero al mismo tiempo me di cuenta de algo que no había pensado. Él, Antonio Soler se llama, él, todos los libros que escribe, todos los pone en nuestro barrio, Buen Pastor. Da igual de qué vaya el libro, siempre sucede en el mismo lugar. Y eso activó mi deseo de escribir en este territorio. Y a partir de ahí me puse en marcha y para mí este lugar, no solo Jaraba, el conjunto del territorio, tiene una carga mágica. Porque cuando uno pasa por el Valle del Mesa y ve los lugares, tienes la sensación de que desde tiempos muy antiguos han tenido que vivir personas ahí. Desde la prehistoria han tenido que vivir personas ahí. Esa es una sensación que yo tengo. Y luego, porque en algunos lugares concretos pienso que hay algo, como has dicho, que venía de religiones antiguas, como el billar en Villel de Mesa o los villarejos en Calmarza, o algún lugar de aquí que desconocía y que ahora hablaré también un poquito del tema. La cuestión es que me puse a escribir sobre algo mágico. Y ese algo mágico es el umbral de los cielos. Porque yo, desde toda la vida, me ha gustado mucho la historia. Y durante muchos años he pensado, ¿quién manda? ¿Quién ha mandado en el mundo a lo largo del tiempo? ¿Los buenos o los malos? Y entonces me planteé, cuando se produjo la guerra de los cielos, en los que Lucifer, al frente de los ángeles que cuidaban el planeta, se sublevó, y cuando desde la cúpula celestial llegaron los ángeles contra ellos, ¿quién ganó esa guerra? Y esa es la historia que está aquí. ¿Quién ganó esa guerra? ¿Se puede entrar en los cielos a través de un umbral? ¿Se puede abrir ese umbral para que se traspase? Pues esa es la novela. Una novela muy especial y que además, el lector me lo ha dicho, pero no es el primer lector que me lo dice, el principio del libro es complejo. La primera parte del libro es compleja. ¿Por qué? Porque ahí van apareciendo diversos personajes que luego van a actuar. Entonces, al principio del libro cuesta un poquito cogerlo. Es como los griegos que se les arreboló la cama. Sí, ¿por qué? Porque es un poco poner todos los personajes, es un poco complejo. Entonces, al principio cuesta un poco. Luego, a partir de un momento determinado, esos personajes ya se mueven y van, en muchos casos, a encuentro, y a partir de ahí el libro adquiere otro ritmo. Yo lo aviso siempre esto, porque es real. El lector me lo dice, sí, yo lo sé. Sí, porque luego vienen... Perdona que te corte. No me corta. Sí, estamos en la presentación y usted es el lector. Luego vienen las correrías, los equívocos, bueno, uno que aparece que va a un lado y justo cuando llega ese, el otro o la otra se ha ido. Hay movimientos, hay movimientos, una novela. Y de todas maneras ahora sí que voy a hablar de una cosita, porque cuando vine por primera vez aquí al encuentro de los dos compañeros, me explicaron una serie de cosas sobre Jaraba que yo no conocía. Y me dolió porque pensé, ostras, si hubiera sabido esto y esto, el libro tendría ese punto y ese punto. Sí, tendría 200 páginas más. Por eso, no, 200 no, pero... 250 sí. Pero 15 o 20 sí. Bueno. Pero realmente, cuando me preguntan si habrá segunda parte, que es una opción que tengo ahí, que nunca sabe uno muy bien
si al final lo vas a hacer o no. Siempre pienso, antes de hacerla hablaré con unas cuantas personas, porque, por supuesto, yo he buscado muchísima información, muchísima. De hecho, en el libro, al final están todas las cosas que he buscado y alguna que me he dejado. Sí, claro. 3 o 4 páginas de cosas que he estado buscando. Y sin embargo, parece mentira. Hay cosas que no he encontrado. Y eso me ha hecho... Porque Jaraba... Yo no vine de pequeño nunca a Jaraba. Iba siempre, todos los veranos, a Sisamón y a Villel de Mesa. Porque tenía allí a mi tía, que tengo aquí a mi prima de Villel. Y entonces, para mí eran los 2 territorios. Sisamón, Villel. Pero Jaraba tenía un punto para mí que me interesaba, sin haber venido de pequeño nunca. Porque mi padre, que se crió en Sisamón, me explicó una vez que él venía con su padre a Jaraba, donde tenía un amigo, y en un sitio de una roca salía el agua y allí se metían debajo del agua, cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Nunca lo he visto, no sé dónde estará, se convertiría en algo. Pero él me lo explicaba cuando yo era pequeño y pensaba, madre mía, qué curioso, porque Sisamón era todo lo contrario. Y Villel hay una cascada, pero no es lo mismo que agua que sale de una roca. Así que cuando tuve 20 y tantos... Está hablando de la gota de aceite de... No lo sé, puede ser, no lo sé, claro, nunca he sabido con exactitud a qué se refería mi padre. La cuestión es que cuando tenía 20 y tantos me compré un todoterreno y entonces sí, desde Sisamón vine aquí inmediatamente, porque en aquel tiempo todavía la carretera de Calmarza a Algar no existía. La carretera acababa, salías de Algar y acababa la carretera donde estaba la frontera entre Guadalajara y Zaragoza. Pero yo venía a Jaraba por el antiguo camino de Sisamón, que cruzabas y por el barranco llegabas a Jaraba. Y vine muchas veces porque el lugar me fascinó básicamente por un balneario. Porque todo ese paseo que hay junto al río, tan hermoso, toda esa zona siempre me ha encantado. Por eso me duele ahora que no estén abiertos los balnearios. Por eso y también porque este territorio en general necesita ayuda. Pero por eso Jaraba también estaba en el libro de entrada prácticamente. Porque para mí es un sitio al que he venido muchísimas veces desde Sisamón, precisamente porque me encanta. Aunque luego resultó que desconocía un montón de cosas, que eso también pasa. Suele pasar. Bueno, la cuestión es que el libro avanza por el Valle del Mesa y la Sierra de Solorio, porque hay muchas cosas interesantes en ambos lados. Porque en la Sierra de Solorio solo salen 2 pueblos, que son Iruecha y Sisamón. Iruecha es un pueblo que probablemente está también en mi origen, porque el conjunto de Larenas en Iruecha es muy grande, hasta un 25% de la población tiene el mismo apellido que yo, con lo cual siempre he pensado que es posible que saliera de allí mi abuelo paterno. La cuestión es que en Iruecha hay una ermita que señala justo el solsticio de verano, donde sale el solsticio. Pero al lado tiene menires. Es decir, hay tantos lugares que tienen esos puntos que yo desde luego no podía evitar que la novela fuera por ese camino. Y hay 2 personas que son los protagonistas que cruzan su vida en el valle y que a partir de ahí se ponen en camino para abrir el umbral, si es que lo encuentran, que no es fácil, y si luego pueden abrirlo. La cuestión es que al principio, como decía José Antonio, la cosa es compleja, pero luego ya se ponen en marcha. Se ponen en marcha en la búsqueda. Y la búsqueda llega a través de diferentes puntos del valle.
porque tienes los Villarejos en Calmarza, que es un lugar fuera de lo común también, donde hay unas tumbas que no se sabe si son visigodas, si son... porque hay muchas teorías, a veces encuentras y no acabas de saber bien. Pero los Villarejos son un lugar también que tiene un punto... y es donde los dos se encuentran y a partir de ahí se inicia la búsqueda. Yo tengo problemas siempre que presento una novela porque tengo miedo de hacer el spoiler. ¿Qué explicas? ¿Qué no explicas? De manera que me cuesta trabajo a veces. Cuando escribo un poemario no me cuesta nada. Cuando escribo un poemario hago las presentaciones con tranquilidad, sin problemas. Pero cuando escribo una novela que tiene un final concreto, siempre me da un poco de paranoia. Lo asumo, ¿eh? Las personas tenemos cada uno nuestras paranoias y con ellas vivo yo. Así que por eso cuando hablo de la novela me voy yendo de un lado a otro. Pero la cuestión es que me ha dado felicidad, mucha felicidad, dos cosas. Una, el hecho de que muchos lectores de Barcelona están deseando venir al Valle. Han preguntado. Porque además añadí algo, en las presentaciones de Barcelona añadí algo, que es que el monasterio de Piedra está ahí. Es decir, si tú vas... No sale en el libro. Digo, en la presentación, que el monasterio de Piedra está ahí, porque la gente sí, de toda la vida, ha viajado al monasterio de Piedra. Digo, pues oye, el valle de al lado se junta. Y entonces muchas personas se han interesado por venir. Y eso sí me ha hecho feliz, por darle vida a este territorio es importante. Para mí es importante, porque falta cosas. Entonces me ha hecho muy feliz. Y otra cosa que me ha hecho muy feliz es lo que está pasando ahora. Los encuentros que he tenido con personas que me han tratado de maravilla y que me han puesto a hacer presentaciones, me han puesto... Y claro, he pensado, Dios, qué suerte tengo de encontrar tantas personas maravillosas que me dan vida y me dan alegría. Entonces, eso es lo básico para mí de la novela. Pero, sobre todo, hay una tercera, que es muchas personas de este territorio que han disfrutado mucho con la lectura por ser parte de ellos. Y eso también me ha llenado de alegría, porque en Villel, por ejemplo, muchas personas hablaron conmigo después de leer el libro, diciéndome, ay, nombraste esto. Y también una cosa que me fascinó un poco, hay personas que no conocían determinadas cosas, cosa que me llamó más la atención, porque claro, yo busqué, pero daba por supuesto que las personas sabían. Total, que El umbral de los cielos para mí, después de la quinta novela, para mí ha sido la que más alegría interna me ha generado. Y seguramente por eso, por el territorio, por las personas, por el hecho de haber sido capaz, por fin, de haber puesto las cosas donde siento que está mi origen. Porque aunque yo naciera en Barcelona, me criara en Barcelona, viviera en Barcelona, siempre he tenido una sensación profunda con estos lugares. Así que la novela me ha dado mucha felicidad. Y la cuestión es que no voy a comer la cabeza mucho más. Porque, bueno, podría, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho de las presentaciones es que hablo y nadie habla, solo hablo yo. Porque... A mi padre no me deja. salvo en la presentación de Jaraba, donde puede suceder otra cosa. Pero sí, es una broma, pero realmente explicar muchas cosas de la novela me cuesta trabajo, porque entiendo que el lector tiene que ir avanzando también en ella. Entonces, pero si alguien quiere hacer preguntas, incluyendo... Si alguien quiere hacer preguntas, salvo... Si alguien quiere hacer preguntas,
porque para mí la parte de la presentación que más satisfactoria suele ser esa, porque el planteamiento de las personas es lo que hace que las cosas adquieran sentido. Así que si alguien quiere preguntar algo... No, yo no destripo nada, sí cuento. Bueno, es una pareja que coincide en los villarecos que como bien has dicho. Luego van a Sisamón, van. Pero luego hay una cuadrilla, que son los malos. Sí. Son los que tienen todos los datos de Lucifer, bueno, viene una conspiración judeo-masónica de esas, sí. Un tipo secta, como los Illuminati que decías antes, y tal y cual. Sí, vale. Y entonces llega y me ha gustado, entre comillas, que a los que les trabajan y les hacen los regalos los llaman los primates. Sí. Porque también se... A ver, espera. Vale, porque perdón. luego están hay otras dos señoras por ahí merodeando, que son tipo druidas o tipo brujas, bueno, una cosa ahí un poco rara también, con poderes, se deben tomar, vete a saber qué, para tener sueños y bueno, explica un poco más estas. Básicamente son los tres... Mira, una parte... Los protagonistas, los malos y estas que pasaban por ahí. Una parte del libro, en la novela anterior, Las 8 damas, es una novela negra. Yo estudié mucho el tema de los psicópatas para esa novela. Y luego no fue psicópata. El culpable en la novela no fue psicópata, busqué otra cosa. Pero me quedó toda esa información, la tenía. Y entonces me planteé, la psicopatía es una cosa muy compleja que se basa básicamente en no tener emociones hacia los demás, solo hacia uno mismo. Pero, buenas. Pero no queda muy claro de dónde sale la psicopatía, si es una enfermedad mental o qué es. No queda muy claro. Por mucho que uno estudie ese tema, encuentra muchas respuestas diferentes. Entonces me planteé que tal vez, si los demonios ganaron la guerra de los cielos, los psicópatas son los que tienen su ADN. Y los que no son psicópatas son primates, porque no tienen el poder. Y entonces ahí se planteó lo de los primates en ese sentido. El que tiene el poder procede de los demonios. El resto son primates. El resto somos primates. Nos ha llegado. Somos. Entonces, por ahí va. Porque estudié bastante la psicopatía, es muy compleja. Es una cuestión emocional. Las personas que no sienten emociones hacia los demás y que solo sienten por sí mismos. Y es muy complejo comprenderlo, estudiarlo, y hay muchas explicaciones distintas. Yo estuve leyendo varios libros en castellano, pero de Estados Unidos y Canadá, y uno decía una cosa, otro decía otra cosa, era muy complicado. Pero pensé que podía ponerlo ahí como los que heredaron de los demonios. Los otros primates, porque no acaban de llegar a ser tan poderosos. Es que además la pareja de primates que vienen al principio, bueno, son como la pareja cómica que digo yo, ¿no? Porque no aciertan ni una. Sí, claro. Siempre están en el sitio que no tienen que estar. Claro. Y el jefe viene a llamarles y se queda así. Claro. Vale. ¿Y las druidas esas? Las druidas esas, claro. Bueno, sí, las brujas, al final, las que tienen superpoderes. Hay un arcángel muy famoso, que es el arcángel San Miguel, que supuestamente era el que dirigía el ejército de los ángeles en la guerra de los cielos. Pero hay... Tenemos dos veces en las mitras. Sí, San Miguel es uno de los que sale más. En Ibdes tienen la iglesia de San Arcángel. Pero
San Miguel, perdón. Pero hay un arcángel muy desconocido que es mucho más importante en la cúpula celestial, que es el arcángel Raziel. El arcángel Raziel es el que está siempre al lado de Dios, siempre. Y entonces las señoras que usted ha nombrado tienen un contacto emocional con Raziel. Sí, ya te digo que no sé qué tomar. Sí. Solo emocional. Emocional porque el arcángel está en otra dimensión. No puede haber una cosa física. No puede haber contacto. Tiene que ser emocional. Entonces, ellas son las que contactan con Raziel. Es un poco lioso. Imagínate 80 páginas así. Es un poco lioso, asumo. No, luego la protagonista también tiene algún poder. Bueno, cuando pasa cerca de alguna... Sí, la protagonista tiene una capacidad de sensaciones, de percibir. Sí, pero no contamos el final. No, ni el camino. No contamos el final ni el camino. Estamos un poco ahí. Bueno, hemos explicado un poco para que las primeras hojas sí, sean un poco más... porque en la primera parte del libro es donde salen todas estas cosas. Y eso hace que sea un poco complejo. Porque es como un puzzle. Es como un puzzle. La primera parte del libro es tirar las piezas del puzzle y una vez las piezas del puzzle están ahí, empezar a colocarlas. Entonces, claro, al principio es un poco confuso porque van apareciendo diversas cosas. No, yo aconsejo tener un papelito e ir apuntándose lo que... Alguna persona me lo ha dicho que se lo apuntaba. Y luego otro papelito con el plano del Valle del Mesa. Del Valle. Para saber dónde van. Aquí está el Valle. Y aquí el Solorio. Paralelo al Valle. Y luego Selas, que es donde se da por hecho que nace el río. Bueno. Y allí está el cartel. Pero hay algún pueblo de al lado que también opina que nace allí. No entro en ello. No, más te vale. Pero hay mucha gente que piensa que nace aquí al lado. O sea, sí. Aquí al lado me refiero sin llegar a calmarte. Ya, no, pero el nacimiento establecido es en Selas. Y Selas es un pueblo pequeñito, muy agradable. Sí. Y a mí, donde está como una salida del agua, donde está señalado como el nacimiento del río Mesa. Y yo lo asumí. Pues es lo que decía antes, de escribir un libro sobre determinado territorio con un poco de miedo a veces. A ver si me he equivocado de sitio de donde nace el río. Son cosas que uno puede meter la pata tranquilamente. Porque... Sí, lo que pasa, y antes lo has dicho también, que preguntas a gente del pueblo y tal y cual, y mucha gente no sabe ni la historia de su pueblo. Sí, pero también otros te pueden decir muchas cosas que no encuentras. Entonces, es normal. Pero también, por ejemplo, mira, yo hice algo. La Roca Benedí no la nombro. No ha venido porque está enfadado contigo. Seguramente. Es razonable que esté enfadado conmigo porque no la nombro. Sin embargo, es una cosa que a mí estudié y le estuve leyendo un informe que me llamó mucho la atención. Que las pinturas rupestres de la Roca Benedí son íberas, son del Mediterráneo. De Mangina. Claro. Y piensas, ¿cómo es posible que llegaran esa cultura al borde de la meseta? Es decir, hay tantas cosas, pero no puedes ponerlas todas en el libro, porque es una novela. Entonces tienes que jugar un poquito con lo que interesa para los movimientos. Pero sí, hay cosas que uno dice, uy, podría haber puesto esto. ¿Por qué? Porque estuve estudiando el tema, ¿eh? Ya, que está trabajando. Pero no puedes ponerlo todo tampoco. Entonces... Es una pregunta que te iba a hacer. Ya sabes que no me la he acabado.
Pero, por ejemplo, esta novela, hasta a mí mismo me has descubierto, sobre todo por la parte de Castilla, sitios que voy a ir, que vaya a ir a Lobelia para que me lleven en coche, para ver cosas que no sé. Por ejemplo, esta novela, alguien que no sea del Valle del Mesa va a entender algo. Le ha llamado la atención a bastantes personas en Barcelona el Valle, porque les ha llamado la atención bastante y más de uno ha estado con el Google Maps mirando. ¿Por qué? Porque hay sitios concretos donde explico cosas que tienen un punto mágico. Entonces a la gente de fuera también le ha llamado la atención. Otra cosa ya es que vengan o no, pero que se han interesado, porque la novela tiene un ritmo y un nivel, pero la base es el territorio, y entonces la base llama mucho la atención. Esto es como la trilogía del Baztán, así, famosa, claro. Que ahora todo el mundo va allí a ver aquello. Hacer el recorrido de los asesinatos, claro. Y tal. Sí. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer... ¿sí? Yo dos preguntas te quería hacer. A ver, la primera, que fue el huevo o la gallina, se fue antes. Situarla en un sitio, ¿sí? o faltes la temática del germen. Y también la otra pregunta era que si esto era un proyecto que ya ibas desarrollando desde hace tiempo, al final dice, bueno, hay que cerrarlo. Es una cosa que dice, bueno, este año, 2 años, no sé qué, este año me pongo con esto. Pues ya de una idea de hace tiempo. Pues... No, la idea de escribir sobre el territorio es antigua, muy antigua. Pero primero nació, digamos, el escenario, pero la historia... no me atrevía. Entonces no tenía una novela en la cabeza sobre el territorio. Era la idea de escribir sobre el territorio. Porque me gustaba, era algo que deseaba. Entonces, cuando me encontré con el compañero de Buen Pastor, que todos los libros que ha escrito los ha puesto en el barrio, fue cuando dije, va. Y entonces me puse a trabajar el tema. Y me planteé que una cosa mágica era importante. Y cogí un borrador que tenía de una historia que colocaba en Barcelona, que en Barcelona hay muchas cosas templarias. Muy curioso, pero es real. Y entonces yo a partir de esas cosas había establecido una idea y había hecho un borrador de 15 o 20 páginas que había quedado atrás. Y cuando me puse a pensar en esto, cogí el borrador. Dije, ostras, eso puede cuadrar. De hecho, no se parece nada al borrador, pero sí que nació a partir de él. Porque como había cosas mágicas y movimientos emocionales, y entonces de ahí salió. No estuve mucho tiempo, muchos años pensando en esta, sí pensando en el lugar, pero no en la novela en concreto. La novela nació del borrador, nació rápido además, y luego lo que más tardé, durante unos meses, fue buscar información. Información del territorio, pero también información de los ángeles, información de los demonios, en fin, una serie de cosas que había que buscar para establecer la novela. Pero sí, luego no tardé demasiado, creo que en un año, 14 o 15 meses lo escribí. ¿Cuánto ha costado escribir eso? Desde que empieza hasta que acaba. 15 meses así, tardé. 15 meses, no. Sí. Bueno, había estado unos meses antes preparándolo. Pues estuve 5 o 6 meses. Estuve. Claro, eso es lo que me planteé cuando hablé con ustedes. Vosotros. Con ustedes dos. Me planteé, ¿por qué no anduve por aquí hablando con personas antes de escribir el libro? Pues sí, me lo planteé, os lo dije claramente. Claro. No, tiene 385. Tiene casi 400. Pero sí, fue así. El hecho es que de repente, después de tanto buscar, de tanto leer,
estas personas me empiezan a hablar de cosas concretas que yo no había visto en ningún lugar. Claro, pues me fastidió un poco, francamente, porque además, claro, me imagino que en cualquier otro lugar me puede pasar. Bueno, Claro. pero como Jaraba no. Como Jaraba no. Jaraba es especial. Directamente su leyenda. ¿Va a tener una continuación? ¿Algún tipo de trilogía? No lo sé, no. Trilogía no será, pero puede haber una continuación. ¿Por qué no? Puede haberla, la tengo ahí. Pero claro. Es girarlo esto mucho. Sí, ya. Pero es aquello que. Es que tengo varias ideas. Es un problema. Tener varias ideas en la cabeza. Y hago esto, si hago lo otro. Entonces ahora estoy un poco en espera de ver para dónde voy. Pero sí que la idea de la segunda parte está. Lo que pasa es que entonces tendré que hablar con muchas personas antes de hacerla. Está bien, también. Pero bueno, la idea es que hay una posibilidad de segunda parte. Una posibilidad. También a veces depende un poquito. Yo tengo un problema grave para escribir. Tengo que estar metido. Yo lo tengo que estar viviendo. No describo desde fuera. Yo siempre soy parte de. Entonces, tengo que meterme. Si mientras pienso desde fuera, no. Si consigo meterme, entonces lo hago. Así que no sé cómo iré. No puede uno. El futuro nunca sabes. Yo no digo nada. No digo nada porque yo en el cajón, imagino que tú también, pues tengo 3 o 4 proyectos. Tenemos proyectos que no sabemos muy bien cuál llevar a cabo. ¿Aquellas dos quieren preguntar algo? Mira, pero yo tengo una pregunta aunque me sé la respuesta. La pregunta es... ¿Cuánto vale? 20 euros. 20 euros. A ver, 400 sé que es tu cuarta novela, sé que Quinta. otras novelas te las han editado. Quinta. Sé que otras novelas te las han editado otra gente. Esto es una autoproducción. ¿Cómo Sí. has contactado como en Amazon? Pues sí. ¿Quién ha pagado la edición? Para que la compre lo digo. Pues mira, yo sinceramente, hubo un momento en mi vida que pensé que sería escritor profesional. Porque con mi segunda novela fui finalista del Premio Planeta. Estuve ahí en la cena. Finalista no el primero o segundo, los 10 finalistas. Estuve ahí en la cena. Entonces yo en ese momento vi la luz y creí que podría dar el salto. No me publicaron el libro. Entonces, siendo finalista, no me publicaron el libro. Entonces, pues es así, es un negocio. Es un negocio. Pero yo no encontraba editoriales. No era por mi incapacidad de meterme o porque las cosas son como son, yo no encontraba editoriales. Entonces, por fin conseguí publicar esa novela con Javier de Tusalle, que es un señor de Madrid que publicaba. Él me la publicó, pagábamos a medias, una parte y yo otra. Me la publicó, me hizo una publicación preciosa. Pero luego la siguiente novela tampoco encontraba editorial. Quiero decir, yo he tenido muchos problemas siempre con eso. No. Entonces, de repente apareció Amazon. En Amazon puedes publicar lo que tú quieras. Tienes que hacerlo todo, ¿no? La cubierta del libro, pues la tuve que hacer yo. El código de barras. El código de barras te lo ponen ellos. Todo lo demás lo tienes que hacer tú. El control de la ortotipografía, que me cuesta mucho, la maquetación, todo lo tienes que hacer tú. Y un amigo de Villena, Alicante, que es escritor que siempre ha publicado en Amazon, me llamó un día por teléfono y me dijo: ¿por qué no publicas de una vez esa novela? Que le había pasado la novela negra. Le había pasado. No, era otra. Y me dijo que le había gustado mucho. Y dije: ¿por qué no publicas en Amazon? Digo: no sé. Y entonces él me metió
y publiqué la novela en Amazon y ya, luego esta también, porque ya he cogido el rollo. A mí, sinceramente, Amazon me va muy bien, pero al mismo tiempo tiene un problema para mí, que genera un problema mental. Porque yo esto de la venta digital veo que fastidia a muchas personas. Muchas personas, sí, hablamos de esto, pero de muchos temas. Y esa parte a mí, pero claro, no tenía alternativas. Entonces, ahí en Amazon entras, El umbral de los cielos, pum, y compras el libro y te lo envían, ya está. Pero a mí me duele un poquito, porque las librerías pues, también... Pero nunca conseguí distribuir muchos. Cuando publiqué Sombras de otoño se hicieron 1000 ejemplares y no hubo más. Se acabaron y punto. No se podía distribuir por todos sitios. Entonces he hecho lo que he podido. Y Amazon me va bien, pero al mismo tiempo me genera ese puntito que no puedo evitar. Pero es lo que hay. Uno tiene que seguir con lo que puede y no hay más. Y ya está. Ya no les comemos más la cabeza. Puedes seguir si quieres. No, yo creo que no, porque además viene ahora algo importante, ¿no? Sí, a las 6:30. Ahora viene algo importante. No puedo, tengo que conducir. No te preocupes que de aquí a 6 años no hay guardia civil. Sí, pero hay unas cuantas curvas. Hay unas cuantas curvas. Bueno, ¿qué andas? ¿Estás escribiendo algo? Ya me has dicho que la segunda parte no. No, algo estará. Oye, formato Estefanía, que es más rápido. Sí, ya, pero no es lo mío. Lo mío es... Pero estoy escribiendo algo que no voy a decir. Vale. Pero no es una novela. No es una novela, es una cosa diferente para un lugar concreto que no voy a decir porque está en secreto hasta que lo tenga. Porque no sé si seré capaz de acabarlo, porque no es novela. ¿También tienes algún que otro poemario? Sí, tengo 3 poemarios. El primero que me lo publicó también Javier de Tosalle, en Madrid. ¿El mismo que el anterior? Sí, el mismo que el libro. Se llama Versos anormales. Me gusta el título. Y ese libro se hicieron 300 ejemplares, se vendieron los 300 porque hice una cosa muy fuera de lo común en ese libro. Hice un poema de 300 versos y puse uno en cada uno de los libros. Y luego cuando les vendía, les decía, entra en esta web y pon el tuyo. Al final solo se pusieron 200 y pico. No llegaron los 300. ¿Eso lo podemos ver todavía? No, la web aquella ya, estoy hablando hace 17 años, creo, 16. Y luego escribí otros dos poemarios que están esos ya los publiqué en Amazon después. Pero es Cosechando la duda, es el que tiene más. Y luego el otro, es que tengo unos títulos un poquito raros también, porque es Anversos, versos y reversos. Ese es un libro que no se publica en digital, solo en físico, porque anverso es una parte no poética, sino de prosa, que se refiere al poema, que es versos, y luego el reverso es una página en blanco para que el lector dibuje o escriba lo que le parezca. O sea, es un libro un poco especial. No he estado antes, ya. Sé que te inspiró a escribir este libro, si has tenido alguna experiencia paranormal o solamente oídas. Bueno, experiencia paranormal es un poco complicado. Es un poco complicado. Pero sí, de niño sí. De niño tuve, no voy a explicarlo. De niño tuve algún problema que se convirtió en psicológico, pero que probablemente era emocional. ¿Pero con los curas? Y no. Con los curas no. Los curas no, porque yo estudié
Os como la cabeza bien. Yo estudié en un colegio religioso, pero los profesores eran vascos y jóvenes, porque fueron allí a Buen Pastor, la iglesia, el cura de Buen Pastor montó el colegio y los profesores eran jóvenes y vascos. Y la parte religiosa era distinta a lo que era en aquel tiempo, que estamos hablando de tiempo de Franco todavía. Los jóvenes vascos eran religiosos, pero tenían una perspectiva muy distinta. Y de hecho, sucedió algo en aquel colegio. Sucedió algo fuera de lo común. Que un montón de los que estudiamos allí en ese momento, luego nos hemos dedicado a cosas artísticas. Pintores, músicos, escritores, y era por cómo nos enseñaban aquellos chicos. Porque fue fascinante tener a Echevarría allí. Fue fascinante. Pero sí, era un colegio religioso, pero no similar a lo que era entonces la religión en tiempo de Franco. Era otra historia. Y nos dejó abiertos muchos caminos. Ya te digo, allí de mi clase, que éramos unos 40, murieron un montón por un problema que se llamó la heroína. Murieron muchos. Fue muy triste y es algo a lo que a veces pienso si debería escribir. Pero otro grupo importante, nos dedicamos a cosas artísticas, no profesionalmente la mayoría, pero sí haciendo nuestras cosas. Y fue por cómo ellos nos abrieron las puertas. Así que sí que tuve algún momento, pero... ¿No se te apareció la Virgen de Jaramonía de tu pueblo? No, la Virgen de la Carrasca no apareció. Que hasta hace un rato no sabía que teníais Virgen en vuestro pueblo. Bueno, la Virgen de la Carrasca era una Virgen, era una Virgen que no veas. De Ibdes, había gente que iba allí en momentos por enfermedades. De Ibdes. De Alconchel hacían una romería al año para la Virgen de Carrasca. Era una Virgen con mucha importancia en su momento. Luego la robaron. Pues la de Carrasca la robaron. Bueno, ¿os dejo en paz? ¿Os dejo en paz ya o no? Si no, yo te bombardeo. ¿Alguno más? ¿Algo más? Pues gracias por su visita. Pues sí, señor, muchas gracias. Gracias a Jorge. De verdad. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. De verdad, gracias a vosotros. Es una emoción sin fin. La señora Voces del Niño. ¿Eh?